Radio Artesana 106.5 FM presenta Logo Cómic. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video en el canal Logo Cómic. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión nos acompaña Horacio de Jesús Malcampo Moreno, maestro, escritor, homeópata y nutriólogo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Ángel? Muy bien, ¿usted? Bien también, gracias. Pues es un honor tenerte aquí en Logo Cómic. Ya te hemos entrevistado anteriormente, pero ahora vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hablar sobre tus libros. Conversaciones en la penumbra nace del diálogo con la figura de tu padre. ¿Cómo influyó esta experiencia íntima en tu manera de concebir esta palabra? Bueno, las experiencias personales creo que son una excelente herramienta y un nutriente que todos tenemos para poder realizar algo en particular. En este caso puede ser escribir un libro, escribir una canción, poemas, hacer muchas cosas, ¿no? En mi caso, escribir Conversaciones en la penumbra me ayudó a identificar muchas situaciones particulares, íntimas, por las cuales yo estaba pasando a partir del fallecimiento de mi papá. Y para los que no sepan, en Logo Cómic, ¿puedes decirle al auditorio de qué trata ese libro? Bueno, ese primer libro, que es el primer libro que escribí, Conversaciones en la penumbra, trata de un profesor universitario que por alguna razón, que no vamos a decir en este momento, se aísla en una cabaña que se encuentra en un bosque, ¿no? Se va y se queda ahí a pasar unos días y tiene algunas conversaciones con un ente, con su inconsciente, no se sabe con quién, ¿no? Entonces tiene ciertas conversaciones en su día a día que está viviendo ahí el profesor, y estas conversaciones son temáticas. Estas conversaciones hablan del amor, hablan de la muerte, hablan de la separación, hablan de la libertad, es decir, hablan de muchas situaciones que todas las personas vivimos desde la cotidianidad, ¿no? Pues esto de los entes es algo muy interesante. Ha habido, creo que películas que también han hablado de esto. Me suena Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg. Y el próximo año van a sacar una película de esto, de Proyecto del Fin del Mundo, con Ryan Gosling, no sé si lo ubicas. El de Barbie. Sí. Y me parece muy interesante este libro que mencionas. Creo que lo voy a leer. Voy a darme la tarea de leerlo para darte mi opinión. Muy bien, te agradezco. ¿Sientes tú que el horror literario en México y en la lengua española está explorando nuevos caminos o sigue atado a fórmulas un tanto repetitivas? Mira, lo que ocurre con la escritura del horror, como en otros géneros literarios, como puede ser novelas románticas, etcétera, o incluso con otro tipo de formatos como el cómic, ¿no? Particularmente en México no se le da la difusión y la relevancia que se requiere, ¿no? Entonces creo que hay excelentes escritores en México, hay muy buenos artistas, sobre todo en los últimos 10, 15 años, que están explorando con una prosa auténtica, nueva, renovadora, y deberíamos de leer y consumir más a los autores locales, y nos vamos a dar cuenta que hay un contraste cultural, un contraste social, muy diferente a lo de autores como por ejemplo los norteamericanos, ¿no?
¿Por qué crees que se debe a esta falta de difusión que mencionabas anteriormente? Bueno, no sé exactamente en cuánto estarán las cifras ahorita, pero la última vez que yo revisé, creo que el promedio de lectura en México era de 2 libros por persona al año, o 1,5 libros, algo así. Entonces, en México, desafortunadamente, la cultura y el arte para autores independientes, pues no es un negocio redituable, ¿no? Es decir, a menos que tengas convenios con editoriales muy grandes o de renombre, que te paguen por contrato y que te lleven a las exposiciones. Por ejemplo, un autor independiente que quisiese ir a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pues tienes que invertirle 30,000, 40,000 pesos para poder estar ahí. Entonces, se vuelve complicado para que uno lo haga con sus propios recursos. Y la realidad es que el gobierno de México, la realidad es que las grandes editoriales pues voltean a ver muy poco a autores independientes. Y eso también lleva a que el consumo, sobre todo en formatos tradicionales como es el impreso, cada vez es menos. Por eso necesitamos, los autores independientes, crear una comunidad que se vaya desarrollando de manera orgánica en ciertas plataformas que están diseñadas para eso. Por ejemplo, han salido grandes autoras y autores de aplicaciones como en Wattpad, ¿no? ¿Por qué? Porque crean una comunidad de 500, de 1,000, de 50,000, de 100,000 seguidores que están consumiendo y que están retroalimentando sus escritos, y luego cuando publican, pues es esa misma comunidad la que va y compra en plataformas digitales sus libros. ¿Consideras que la comunidad de lectores en México ha disminuido? ¿Y a qué se debe? Pues mira, en formatos tradicionales sí, prueba de ello es que ya no existen o están en peligro de extinción las bibliotecas públicas, ¿no? A donde uno iba y sacaba libros. Las librerías cada vez son menos, es decir, existen algunas que son cadenas muy grandes como Gandhi o Bombi, pero si nos vamos a lo digital, ahí es un buen mercado, cada vez se amplía. Sin embargo, necesitamos poder crear esas comunidades en las plataformas digitales. Entonces, creo que los jóvenes sí están leyendo, pero están leyendo en formatos no convencionales. Y bueno, la UAS también tiene sus editoriales de libros, y lo cual ha permitido que poco a poco también se haya hecho una comunidad, ¿no? Sí, se necesita explorar y ampliar, ¿no? Los trabajos que hace, por ejemplo, Editorial UAS, ¿no? Necesitamos que se vuelvan más conocidos, más populares. Necesitamos que la cultura deje de ser una cultura elitista, para que vaya a las comunidades, vaya a las colonias, para acercar la lectura analítica, crítica y reflexiva a los niños desde edades tempranas, 7, 8, 9, 10 años. Allí es donde se construyen los lectores, en esas edades, ¿no? Cuando el niño o el joven aprende a leer solamente por el hecho de disfrutarlo, y no porque no por obligación, no porque lo tenga que hacer por hábito. Cuando aprende al goce y al disfrute de la lectura, entonces es cuando vamos construyendo lectores que se van a quedar toda la vida, pero es en esa edad, de los 9 a los 11 años. Muy interesante. Es cierto que cuando un lector cierra uno de tus libros
y sigue pensando en él de la madrugada, ¿sientes que ahí se cumple el verdadero propósito de tu escritura? Sí, si tú escribes o cualquier cosa que tú hagas, no solamente en la literatura, cualquier cosa que tú hagas, si no trasciende en el imaginario de colectivo o en algunas personas, pues entonces no tiene sentido lo que sea que hagamos, ¿no? Es decir, cuando uno escribe, lo que está buscando es que el lector se quede con al menos una frase, una situación de lo que uno escribió, y que eso se mantenga en su memoria y en su mente por un tiempo, ¿no? O como cuando uno escribe una canción, quisiese que el estribillo se mantenga en la mente de las personas para que lo tarareen, ¿no? O que alguna frase se quede con cada uno de ellos. Entonces sí, definitivamente el objetivo de quienes nos dedicamos a la escritura es eso, que al menos una pequeña frase o un fragmento de lo que escribimos se quede en la mente de cada uno de nuestros lectores. Pues sí, tiene mucho sentido esto que dices. Voy a ver tus libros, los voy a leer, ya, porque sí me está llamando mucho la atención eso de, mencionabas el horror psicológico. A mí me gustan mucho las películas de terror, entonces me gusta mucho el terror, entonces se me hace interesante esto que dices de una persona a quien menos te imaginas. Imagínate no conocer a esa persona totalmente, porque al final cada persona es una historia y cada persona tiene un secreto que a lo mejor y no conocías, pero eso es parte de conocernos a nosotros mismos. Claro, y te adelanto, Luis Ángel, aprovechando que me das esta entrevista, dos nuevos proyectos, primicia, ¿no? En Logocomic, dos nuevos proyectos. Uno de ellos, es la creación de una comunidad virtual, digital, en la cual voy a empezar a escribir cuentos cortos que se vayan publicando de manera semanal, de horror, ¿no? Estos cuentos que van a estar saliendo, que van a ser autoconclusivos. Y lo siguiente es que estoy pensando en la creación de un podcast también sobre cuentos de horror, ¿no? Entonces son dos proyectos que traigo para este año. Esperemos que el tiempo nos dé, porque muchas veces, todo esto requiere, como tú bien lo sabes, requiere una preparación, ¿no? Es decir, no solamente es que se te ocurra algo, sino una preparación, una planeación previa, y luego la postproducción, que también se vuelve muy tardada, ¿no? Para poderlo subir a redes. Es decir, que el audio, en el caso del podcast, que el audio sea de calidad, que el video, es decir, todo este tipo de situaciones que requieren mucho esfuerzo y planeación. Pero pues de entrada son estos dos proyectos que quiero incursionar para el próximo año. Suena muy, muy interesante. No sé si próximamente pienses adaptar tus libros a alguna serie, no sé, película, como muchos autores lo han hecho. No sé si lo has pensado. Pues a mí me encantaría, ¿no? Desafortunadamente no depende de mí. Esperemos alguno de mis libros se vuelva viral y se vuelva popular, para entonces podamos pensar en hacer algo un poco más grande. Pero a mí me encantaría que pudiese haber alguna adaptación de cualquiera de estos libros. Sí. Espero que sí sea. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Gracias, Luis Ángel. No sé si quieras decir algo antes de... Pues de nuevo agradecerte por la invitación e invitar a tus seguidores a que nos lean, ¿no? En Amazon Kindle y en Google Play Books. Te voy a mandar los enlaces de los libros para, si me haces el favor y los puedes
por ahí colocar en algunas de tus redes, De hecho, invites a tus puedo amigos. hacer una reseña o incluso adaptarlos a video para YouTube con imágenes. Ok, excelente, ¿no? Te agradezco. Entonces, Bueno, pues muchas gracias, Horacio, por tenernos aquí el Logo Comic. Espero que este video les haya gustado. Yo soy su amigo Luis Ángel Rivera Ayala, Logo Comic, y nos estamos viendo en un próximo video.